Muy buenos días a todos. Hoy quería fijarme en una gran verdad, porque estaba leyendo la carta a los romanos. Y lo que hoy os voy a decir no es nada que no sepáis, pero es que necesitamos que nos lo repitan de vez en cuando, todos. Son las palabras de San Pablo en la carta a los romanos, si no recuerdo mal es el capítulo 3, pero que además es un versículo que lo repite en la carta a los Gálatas, pero que además es un versículo que está tomado del Antiguo Testamento. Es el famoso versículo: el que es justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. También se traduce por vivir de la fe. Aquí en la versión que tengo ahora mismo delante de mis ojos, que es muy literal, es por la fe. Las dos cosas son verdad, las dos cosas las podría haber dicho Dios. Vemos a veces cuando un evangelista cita el Antiguo Testamento, que a veces al traducir al griego hace algún pequeño cambio, como si Dios nos dijera: esto es verdad, pero esto otro también. El justo vivirá por la fe, el justo vivirá de la fe. Las dos formas me parecen preciosas. Pero ¿qué significa esto? Vivir de. Al final la fe se convierte en un en, como el que vive en un país, en un reino, en una comarca, en una casa. Vivir en la fe. Ya no es algo simplemente que tengamos, vivimos en. Y vivimos de. Nosotros los que predicamos también vivimos de la fe, porque al final, y por eso tenemos mérito, no hemos visto aquello que está en el más allá. Hemos visto lo que está a este lado del velo, pero no lo del más allá. La razón de nuestra fe es lo que está en la Jerusalén celeste. La fe no es para esta vida. El premio no está en esta vida, aunque hay que reconocer que la fe ya de por sí da tantos frutos en esta vida. Pero sea uno joven para mantenerse casto, sea uno ya viejo para soportar las enfermedades, esté uno en la mediana edad para mantenerse fiel a la esposa, para seguir luchando por una familia, eso se hace por la fe, por la fe. La fe que tenemos es amor a Dios. La fe se transforma en amor a Dios. Y el amor a Dios en amor al prójimo. Entonces yo estaba leyendo hoy el capítulo 4 de los Romanos. ¿Y de qué nos habla San Pablo? ¿De qué nos habla Dios? De Abraham, de Abraham. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dice el versículo 3. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Fijaos qué interesante. Esa carta, la de los Romanos, es Escritura. Y nos dice el versículo 3 de ese capítulo, porque ¿qué dice la Escritura? Es un modo de subrayar. Hay tantos. A veces uno ve una Biblia de un creyente y la ve subrayada, distintos colores, etc. Durante años, jamás de los jamases me atreví a hacer la más pequeña marca en la Biblia. Para mí era un libro tan sagrado que decía, ¿cómo podía yo
¿Cómo puedo subrayar yo algo si todo habría que subrayarlo? Pero después me di cuenta de que si ponía marcas, signos, era más fácil encontrar las cosas, podía alimentarme más fácil de esas partes. Y lo curioso es que la misma escritura subraya cosas. Aquí lo hemos visto. Porque ¿qué dice la escritura? Si es parte de la escritura, es una redundancia. San Pablo cita a otro autor y dice esto: Abraham creyó en Dios y le fue contado como rectitud. La fe y la rectitud. La fe y el premio de Dios. Va a insistir mucho San Pablo en la fe. Y dirá en el versículo 7, benditos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y aquellos cuyos pecados son cubiertos. Bendito es aquel contra el cual el Señor no le contará el pecado. Muchas veces hay personas, al ponerse en la presencia de Dios, al escucharle, que dicen, pero es que he hecho tan mal las cosas, las he hecho tan mal. Y entonces la Escritura, Dios Padre dice, tranquilo, tranquilo. Versículo 7, benditos son aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Tú eres un pecador? ¿Has hecho mal las cosas? Puedes ser un bendito. Fijaos, es que Dios nos puede animar más. Después nos va a decir muchas más cosas Dios, para que además de perdonados, podamos dar fruto, como una viña, como una higuera, frutos que alimentan, frutos de dulzura. Pero ya para empezar, el perdón. Todo obispo, cardenal, sacerdote, es un perdonado. Benditos son aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y aquellos cuyos pecados están cubiertos. Hablamos tanto del perdón que esta segunda expresión de San Pablo es tan bonita: aquellos cuyos pecados son cubiertos, como el que echara una manta encima, o como el que tuviera una mancha pero se le pone una túnica. Después vendrá la sanación, después vendrá la sanación de la gracia, pero ya tienes el perdón. Bendito es aquel contra el cual el Señor no le contará el pecado. Repito, siempre hablamos de perdón y es una expresión tan usada que a veces puede no hacernos efecto. Aquí dice, bendito es aquel contra el cual el Señor no le contará el pecado. Es otro modo de decir el perdón, pero precioso. En estos dos versículos 7 y 8 de este capítulo de Romanos se nos dice tres formas. El perdón, cubiertos los pecados, no se le contarán. Después sigue hablando San Pablo. Como está escrito, vuelve a citar las Escrituras. Y está citando las Escrituras porque en este capítulo de Romanos necesita ser creído. Les va a dar argumentos diciendo, por favor, creedme, en Cristo podéis ser perdonados. Que nadie se desanime, que nadie piense que tiene que hacer cosas complicadísimas y muchas cosas, y ¿pero qué hago? Ten fe y serás perdonado. La fe en el perdón de Dios. Entonces, dice San Pablo, hablando de Abraham, esperando contra la esperanza. Abraham fue el que esperó contra la esperanza.
Él creyó que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Y verdaderamente era una locura, humanamente hablando. Y lo fue, creyendo contra la esperanza. Y en el versículo 19 dice lo siguiente. Fijaos, nos habla Dios. Vamos a escuchar a Dios. Él, Abraham, no se debilitó en la fe cuando consideró su propio cuerpo que estaba ya puesto a morir. Esa sería la traducción más exacta de nenekromenon. Nenekromenon, no muerto. A veces decimos muerto, vivo. Y la Escritura nos dice nenekromenon, que estaba puesto a morir. Lo que se encamina ya hacia la muerte. Cuando consideró su propio cuerpo que estaba ya puesto a morir, y dice San Pablo, porque ya tenía alrededor de 100 años de edad, cuando vio su cuerpo viejo, o cuando, dice, consideró que el seno de Sara estaba puesto a morir, vuelve a usar la misma palabra. Si antes ha usado la palabra nenekromenon, ahora usa la palabra necrosis. No he usado estas palabras griegas para decir, cuánto sé de otras lenguas. No. Fijaos qué bonito, nenekromenon, necrosis. Él, cuando miró la necrosis del seno de Sara, y necrosis no es muerte o vida, es lo que está puesto hacia la muerte, lo que se encamina hacia la muerte. Ese es el matiz. Cuando consideró la necrosis del seno de Sara, dice, no se debilitó en la fe. Y en el versículo 20, ni le hizo desconfiar ni vacilar respecto a la promesa de Dios, sino que creció fuerte en su fe mientras dio gloria a Dios, estando completamente convencido que Dios era capaz de hacer lo que había prometido. Esto no son cosas del pasado. Tú que me escuchas, tú, una esposa que tiene sus problemas con su marido, problemas con los hijos, un hombre que tiene también problemas. Esta es la medicina, la fe. El justo vivirá por la fe. De la fe, de allí sacamos la fuerza. En la fe. No es que a veces tengo fe y a veces no, es que estoy envuelto, quiero estar en la fe en Dios. No soy yo el que, yo llego a la fe. Quiero sumergirme en la fe. Quiero sumergirme en la fe en Dios. Un Dios que se ha revelado después de 2000 años, desde Abraham hasta Jesús, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es su verdadero nombre. Esa es su más íntima esencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si Abraham hubiera podido ver la revelación del misterio de la Santísima Trinidad. La fe. Considerad vuestra propia necrosis, lo que está puesto hacia la muerte, lo que se encamina a la muerte. La fe. Yo mismo, ya tengo 52 años. Algunos estarán pensando, pues parece que tiene 100 en la imagen. Bueno, dejando aparte ese tema. Estoy ya mucho más encaminado hacia la muerte. El coronavirus me dejó lo que parece ser una inflamación de corazón. Y ya noto que el corazón pues no funciona igual. Igual se me pasa dentro de unos años o de un año. Pero ya voy encaminándome más
¿Algún problema? No, ninguno. Lo único que me da pena de dejar este mundo, y me da mucha pena, es no haber dado el fruto que Dios quisiera en este tiempo. Y eso sí que estoy seguro de que ha sido así. Pero más allá de esa pena, para la que hay bien poca consolación, el resto no. La fe, la Jerusalén celeste, sentarnos a la mesa con Jesucristo. Todos vuestros problemas, por lo tanto, miradlos de esta manera. Yo no digo que el pobre hombre que no tiene dinero suficiente para mantener a su familia no esté sufriendo. Ojalá que yo pudiera sacarle de la pobreza y con mi limosna. Pero hay tanta gente en la misma situación que evidentemente no podré ayudar a todos. Les tengo que decir, ten fe, ten fe. Y me siento mal porque es verdad que el pobre podría decir, bueno, pero si tú tienes fe, ayúdame. Y debo hacerlo. Pero tengo solo una cantidad limitada. Pero a él le digo, ten fe. Ten fe. Y con la fe verás la ayuda de Dios, la presencia de Dios, que te cubre con su sombra, con sus alas. ¿Sí? Continúa diciendo San Pablo, Romanos capítulo 5, versículo 5. Así pues, ya que estamos justificados por la fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del cual hemos obtenido acceso a su gracia, en la cual estamos, y presumimos. ¿De qué vamos a presumir? Presumimos en nuestra esperanza de participar de la gloria de Dios. Fijaos, perdón, he dicho versículo 5, he tenido un error, es el versículo 1, aquí borré un número, versículo 1 y 2 del capítulo 5 de Romanos. Así pues, ya que estamos justificados por la fe, tenemos paz. Tenemos paz. Esa es otra de las insistencias de la Sagrada Escritura. ¿Tienes fe? Pues ten paz, que estoy a tu lado, que te protejo. Así pues, ya que estamos justificados, cuando dice justificados es hechos justos. Cuando el Nuevo Testamento habla de la justicia, prácticamente siempre, no todas, se está refiriendo a la rectitud. Alguna vez no, se refiere a la justicia, pero cuando suele decirse justicia en el Nuevo Testamento, realmente es rectitud. Así pues, ya que estamos justificados por la fe, ya que hemos sido hechos rectos por la fe, tenemos paz. Tenemos paz. Tanta gente no tiene paz. Sean ricos, famosos, lo vemos después en las noticias, cómo ha hecho esto, cómo ha hecho lo otro, cómo estaba tomando esas pastillas, esas drogas, esas... Nosotros tenemos paz con Dios, paz con Dios. Somos niños pequeños y bueno, nos dejamos llevar de lo que Dios diga a través de nuestro Señor Jesucristo. Sí, muchos hablan de Dios, incluso muchas religiones. Nosotros es a través de nuestro Señor Jesucristo. Es Señor. A través del cual hemos obtenido acceso a su gracia. Esta es otra cosa que Pablo siempre insiste y vuelve a insistir: la gracia esté con vosotros. La gracia de Dios
se derrame sobre vosotros. Ese algo que viene de lo alto y nos llena de fe, de amor, de ganas de pedir perdón, de todo lo bueno. A través de Jesús hemos obtenido acceso a su gracia. Es la gracia lo que tenemos que buscar. ¿Para qué oramos? Para que Dios envíe un algo que nos dé fortaleza, que nos dé entusiasmo, que nos lleve a seguir luchando, a seguir cultivando la virtud, a seguir perdonando a los demás. Acceso a la gracia. ¿Para qué leemos la Escritura? Para obtener la gracia. No leemos la Escritura solo porque nos guste. No leemos la Escritura solo para aprender. No leemos la Escritura para ver qué pasó en el pasado. Leemos las Escrituras para que sea derramada la gracia en nosotros, que nos ayuda a vivir, nos da ilusión por vivir, nos lleva a luchar para no pecar. Digo luchar porque no es, viene la gracia y ya no hago nada. No, por la gracia obrarás, por la gracia evitarás situaciones de pecado, por la gracia te esforzarás, por la gracia dirás debo resistir, por la gracia harás muchas cosas. No hay una contraposición entre la gracia y el obrar. La gracia produce el obrar. La gracia nos transforma incluso sin obrar. Eso también es verdad. En el momento en que uno diga, Señor, perdóname, uno que ha tenido, ha estado en la cárcel por todos los delitos habidos y por haber, pero si pide perdón en mitad de la cárcel, sin obras, se volverá un justo. Después lo lógico es que produzca obras, y con eso tendrá ya no solamente la salvación, sino el galardón. Podrá obtener una corona. Así pues, ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Con Dios. Hay que estar con Dios, hablar con Él, recordarle, decirle cosas, todo el día. Paz con Dios. Los enamorados quieren estar juntos. Pues nosotros tenemos que querer estar con Dios. Cuanto más amemos a Dios, más estaremos en su presencia. Eso es lo que dice la Escritura de David. Siempre caminaba en la presencia del Señor. Y San Pablo lo dice también, que hay que orar constantemente. Y entonces vendrá de lo que podremos presumir. Y presumiremos en nuestra esperanza de compartir la gloria de Dios. La gloria de Dios. Compartir. Dios va a compartir su gloria, su felicidad. Si no fuera porque a través de la vida podemos transformarnos, pues Dios hubiera dicho, entrad todos al cielo y ya está, evitándonos la posibilidad del sufrimiento, del pecado. Pero ese compartir va a ser distinto, porque el alma de uno se habrá hecho grande, maravillosa, cabrá tanto, y otros tendrán un alma más estrecha, más tacaña, más pobre. Todos en el cielo serán más que cualquier rey, más felicidad que cualquier rey de la tierra. Pero no todos estarán al mismo nivel, ni los ángeles. Hasta en los ángeles el Nuevo Testamento es claro de que hay jerarquías. Y en el Apocalipsis también se ve como unos están más cerca del trono del Cordero y otros más lejos. Unos llevan corona, otros no. Unos llevan las palmas del martirio, y unas vestiduras nuevas. Hay diferencias, hay diferencias. Compartir la gloria de Dios, compartir la felicidad de Dios, de eso se trata. Y además ya tenemos un anticipo,
Como dice también San Pablo, árrabo, la prenda. A veces dice, mira, no te pago, pero te voy a dar una prenda por el futuro pago. Pues también aquí esa palabra que aparece en el Nuevo Testamento, árrabo, la prenda. También aquí el creyente tiene una prenda de esa felicidad futura. Del mismo modo que los que están destinados a la condenación del infierno, los que se encaminan al infierno, también aquí tienen una prenda del Hades. Ojo, aunque estén encaminados, puede haber una conversión, dar marcha atrás. Epistrofé, dar marcha atrás, dar la vuelta. No es ir marcha atrás, es dar la vuelta. Me encaminaba hacia aquí, ahora me encamino hacia Dios. Ahora bien, he dicho encaminados al infierno. Algunos, desgraciadamente, están destinados al infierno, por sí mismos. Nadie les ha obligado. Pero algunos su destino es el infierno. Y es una pena. La vida en la tierra un infierno y la vida después ya el infierno pleno, definitivo. Tenemos que convertirnos en instrumentos de salvación. Tenemos que convertirnos en sembradores, en pescadores, porque esas personas allí están, encaminados, y algunos con su destino final de ese estado en el que no hay salida. Por eso las palabras de San Pablo, así pues, ya que estamos justificados por la fe y tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, se podría dar la vuelta. Algunos, por la falta de fe, se han vuelto impíos y no tienen paz. Están con Satanás, aquí en la tierra. A través, dice aquí, de nuestro Señor Jesucristo, hay muchos anticristos. Otros hicieron el mal y las mayores barbaridades, podrían decir, con Satanás a través de Hitler, con Satanás a través de Stalin, y podríamos seguir con tantos anticristos. Dice San Pablo, a través del cual hemos obtenido acceso a su gracia, a través del anticristo. Y con Satanás algunos han obtenido acceso al proceso de endemonización, al proceso de lo contrario de la gracia. Lo mismo que hay algo que viene del cielo, el infierno envía tentaciones a cada vez ir más lejos, semillas a cada vez ir más lejos en el mal. Tienen acceso a esas semillas a través de las malas acciones. Hablamos de lo peor, por supuesto, de lo peor. Y dice San Pablo, nosotros los cristianos presumimos de nuestra esperanza de participar en la gloria de Dios. Algunos se ufanan, se glorían. Pues si existe el infierno, me encantará estar en el infierno. Esas palabras, algunos las dicen a la ligera, sin que sean tan malos, aunque no son muy buenos si dicen eso, pero hay algunos que cuando lo dicen, su vida sí que está muy de acuerdo a eso. Como veis, hay aquí en la tierra ya eso, prendas del más allá. Estamos acostumbrados a que se nos diga todo a través de la psicología, a través de... No. A través de la fe en Dios. Así tenemos que ver las guerras, las pandemias, los problemas familiares, Sí, hay muchas causas segundas, inmediatas, pero por debajo de todo tenemos que ver las cosas a través de lo que nos enseña la Escritura.
Nuestro Padre, ¿qué nos enseña? De las enfermedades, de las guerras. ¿Todo es castigo de Dios? No. ¿Todo procede del pecado? No. Habrá que ver, pero sea cual sea la solución inmediata, la gran solución es que el justo vive de la fe. El justo vive de la fe. Voy a acabar. Es precioso vivir la vida con Dios. Con Dios y obteniendo la gracia a través de Jesucristo. Cuando vemos algunas vidas lo horribles que son, tenemos justo lo contrario. Y lo vemos. Cada uno escoge el camino que quiere. Cuando por fin acabe este sermón, busca la gracia. No necesitas estar en perfecta oración. No, puedes buscar la gracia si cuando me acabes de hablar tienes que hacer la comida a tus hijos en la cocina y interiormente hablas con Dios y la alabas. Pues la gracia como un rocío descenderá sobre ti. Y a lo mejor estás alabándole a Dios y de pronto sentirás un amor tremendo, una paz, una alegría. Si no sientes nada, tranquila. Dios puede cerrar su mano y más adelante darte el doble. La gracia la puedes buscar en cuanto se acabe esta predicación. Y recordadlo, ahora que hay tanto sincretismo, la gente quiere mezclar las filosofías orientales con las sagradas escrituras del cristianismo, pues lo tenemos en Jesucristo. La gracia a través de Jesucristo. Para nosotros solo hay unas sagradas escrituras, la Biblia. Hay otras religiones que tienen textos que han sido considerados sagrados porque tienen a veces cosas que llevan a Dios y tienen buenas enseñanzas. Pero para nosotros las únicas, auténticas, legítimas escrituras sagradas cuyo autor es Dios es la Biblia. Otros libros de otras religiones tienen cosas muy buenas, pero para los cristianos las sagradas escrituras solo es la Biblia. Para nosotros la gracia la conseguimos a través de Jesucristo, no a través de Buda u otros. No entramos como fue Buda o Zoroastro, pero nosotros creemos que el Padre ha enviado al Hijo. Y el Espíritu Santo, siempre tan humilde, como queriendo quedar en un segundo plano, viene con su gracia y habita en nosotros. Nada más. El justo vivirá por la fe. Que todos vosotros obtengáis la gracia ya. La ambicionéis, la busquéis y gocéis de esa presencia del Espíritu Santo.